Hola, doctor Marcelo Mendoza, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimada Carolina. Un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Cómo está? ¿Usted de dónde, doctor, es? Recuérdenos de Argentina, ¿de qué parte? Yo soy de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, capital, como dice la canción de la República Argentina, y soy del barrio de San Nicolás, dentro de la comuna que se divide la ciudad de Buenos Aires, Comuna Uno. ¿Cuál es el clima ya ahora en estos tiempos? Y acá es un clima medio templado. Hace una semana inició el solsticio o el equinoccio del 21 de septiembre. Tuvimos nuestra tormenta de Santa Rosa y estamos en primavera con temperaturas todavía frías, algunas tardes calurosas como hoy de 25 grados, un poco más, pero tenemos mañana de 9, 10 grados todavía, así que todavía se está ahí acentuando. Venimos en una época ahora de general, la primavera y el verano son épocas de lo que se llama las lluvias estivales, porque en esta parte de Latinoamérica tenemos todos estos fenómenos climatológicos que cambió un poco el mundo y cambió el tema en Brasil, y la Argentina se está manejando un poco, se está acercando a tener una especie de clima Carolina subtropical parecido al brasilero, donde vas a tener que cada vez hace menos frío, cada vez hay tema de lluvias, y bueno, entienden los teóricos del tema y los del medio ambiente y demás, que es producto de parte de la tala de árboles y parte también de algo que tenemos en el mundo hoy en día que sucede. Se han tirado tantas bombas y se han hecho tantos cambios en los fenómenos, tanta guerra y tantas cuestiones, que eso ha alterado el medio ambiente. Esa es la verdadera cuestión del asunto. Doctor, y precisamente acerca del cambio climático y todas estas políticas públicas que no se han dado en nuestros países en Latinoamérica con respecto a lo que tiene que ver con ley medioambiental, ¿qué considera usted que a ciertos países les hace falta para que se impulse una verdadera política de cambio en cuanto a que, el medio ambiente, la comunidad sea consciente de la necesidad de cuidar el medio ambiente? Bueno, ahí vamos a tener distintas cuestiones que suceden, por ejemplo, en Argentina y también en Latinoamérica. Y no sucede tanto por ahí en otras partes del mundo. Estamos hablando de Europa o estamos hablando de lo que sería América. En la América Norte, pues hasta Latinoamérica llega hasta lo que sería nuestra América del Sur y un poco más. Pero América del Norte bien sabemos, porque son su puerta de entrada y salida de ese gran vasto imperio hegemónico que son los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen su entrada y salida en Canadá y México. Pero refiriéndonos a nosotros, lo que nos falta en este aspecto, y sobre todo concretamente hago cargo en la Argentina, es políticas de Estado. Cuando nuestros países latinoamericanos, concretamente Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, toda esta parte, lo que constituimos el tema del Mercosur originario y parte de después alianzas que hay. Estos países, cuando terminaron las épocas de gobiernos dictatoriales y de facto que interrumpían los órdenes constitucionales, todos los países menos la Argentina sacaron una cantidad de políticas de Estado o de políticas públicas que las ha mantenido en el tiempo, pase que pase. Fíjese, por ejemplo, en el tema de un país como Ecuador, ha mantenido la dolarización, inclusive teniendo populistas. Fíjese en el caso de Brasil, teniendo gobiernos populistas, ha mantenido política de Estado. Uruguay y Chile, ni hablar la cantidad que ha tenido. Bueno, en Argentina no se ha mantenido una política de Estado en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito del derecho, de la justicia, también con cambios de leyes, reformas, intentos de reforma, de judicialización de la política y politización de la justicia. Ahora, lo que vos me preguntás, o lo que usted me pregunta concretamente, no hay una política de Estado seria porque no se ha tomado el tema. Fíjese lo que pasa con las cuestiones de la minería, con lo que fue acá el tema de la cuestión de las papeleras. No se ha tomado la importancia, Carolina, de lo que es el medio ambiente, lo que nosotros vivimos del medio ambiente. Por ejemplo, en nuestro país hay todo un fenómeno que se aplica con el tema de la soja. Y van a decir, ¿qué tendrá que ver la soja
usted es abogado con el tema del medio ambiente. Es muy simple, la soja arruina la tierra. Cuando usted llena de soja por todos lados, la soja arruina esa tierra, para llevarse un término coloquial, que no sé si ustedes lo comparten en su país, la hace pelota, la hace bolsa, quiere decir la destruye, no sirve más. Y eso es un fenómeno que afecta al medio ambiente, porque usted en esa tierra, y la tierra es un recurso natural. A la vez también eso contamina, se contamina en el tema de agua. Nuestra Latinoamérica es uno de los pocos lugares en el mundo, Carolina, que tenemos hoy en día, como se vive, las grandes reservas de agua dulce. De todos lados, es como una especie de petróleo blanco o de petróleo transparente, es la reserva de agua dulce. Y no las cuidamos, nuestros mares están contaminados. Y eso es una cuestión de la gente, pero es la falta de educación, la falta de una política de Estado con el tema del medio ambiente. En un momento se originó hacer cinturones ecológicos con el tema de la basura, después eso se derogó, se volvió a instrumentar como plantas de quemado, de incendiar, de todo este tema de incendiar la basura, que eso contamina el tema del medio ambiente, pero concretamente el problema que tenés es político, obviamente económico, pero es un problema de educación y de decisión. No hay una política de Estado, un control, un cuidado del medio ambiente, como por ejemplo si tienen en Europa. Fíjese lo que nos pasa ahora acá en Argentina con el tema de los recursos. Nosotros malgastamos el agua, malgastamos la luz. Usted sale por la ciudad de Buenos Aires una mañana o una media mañana, acá se empiezan las actividades después de la cuestión de lo que pasó con la pandemia del coronavirus, se empiezan un poco más tarde, se empiezan a partir de las 8, 9, 10 de la mañana. Y usted camina por la ciudad de Buenos Aires y va a encontrar permanentemente mangueras derrochando agua, Carolina, derrochando agua, agua, agua que usan por ahí para limpieza, lavaderos de coche, gente, el agua le hacen un deterioro terrible. En Europa la cuidan, hasta tienen sistemas de 2 tiradas en lo que son el tema de los sanitarios, una cantidad de agua más y una cantidad de agua más leve. Lo mismo pasa con los recursos naturales, con el luz y el gas, acá se malgasta todo eso. Bueno, es producto también de esta falta, porque los recursos naturales, por los que usted tiene gas, electricidad, el agua potable, no se cuidan. Entonces no hay una política de Estado, no hay un control, no hay una conciencia a nivel dirigencial, político, de lo que tenemos con el tema de los recursos naturales. Y si yo fuera, me pongo un ejemplo, si yo fuera un extraterrestre y quisiera pasar por Latinoamérica o por el planeta Tierra, por esta parte, lo miraría desde afuera y diría, pero estos tipos, más allá de las cuestiones de políticas, económicas, de guerra, no tienen una política de Estado, no cuidan su propio planeta, lo contaminan, no cuidan sus recursos, los malgastan. Y yo como extraterrestre me vuelo. Fíjese que no me metí en ninguna cuestión peyorativa, sino que siempre no aprovechamos la riqueza y la explotamos y no aprovechamos el cuidado del medio ambiente, que es donde vamos a vivir todo. De nada sirve tener prohibiciones, constituciones nacionales, vamos a poner una ley que diga, se prohíba la ley de gravedad. Si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos los recursos, si contaminamos nuestro propio planeta, no hay justicia, no hay derecho, no hay economía, no hay dólares que nos salven. Doctor, lo escuché, me dijo pandemia. Hablemos de la pandemia. Hablemos de la pandemia. Bueno, nosotros hemos tenido en gran parte de Latinoamérica, sobre todo en Argentina, una restricción total al tema de las libertades, porque la pandemia del coronavirus, y yo me refiero a pandemia porque sí, pero un plan orquestado y demás, donde nos restringieron las libertades. La pandemia se estructuró y se trató en el mundo y tuvieron determinadas cuestiones de cuidado y lo administraron de una manera correcta. Acá en Argentina hicieron cualquier cosa, se afanaron, como el término que hacemos nosotros, me parece, afanaron las vacunas en su momento, con una cuarentena ridícula, ilegal, violando todas las constituciones, inclusive apoyada por muchos, por el grupo de científicos, porque acá en la Argentina tenés una cantidad de gente que son científicos de todo. Hay científicos del derecho, científicos de la economía, científicos de la salud. Bueno, los científicos de la economía, ahí tenés de ejemplo como Martín Guzmán y otros, y así nos ha ido como nos ha ido. Científicos del derecho, bueno, vos conocés alguno, que mejor no lo nombremos. Y otras personas, bueno, como estos Pedro Kahn, el Comité de Infectólogos,
sin tener una política de Estado, teniendo en cuenta que la cuarentena era inaplicable en Argentina, porque en Argentina vive la gente por encima de la pobreza y la indigencia más de un 40%. ¿Sabe dónde más respetaban la cuarentena, Carolina? En el barrio rico de la Argentina. ¿Por qué? Porque la gente tenía un lugar donde estar, apacibles departamentos, apacibles lugares, servicios de calefacción, de refrigeración para el verano, poder acceder a ámbitos de recreación. Y en el lugar donde más lo respetaban eran las clases altas. ¿Saben quién no respetaba la cuarentena? La clase baja y la clase pobre, porque viven en techos de paja, porque viven en la calle. Entonces, ¿qué cuarentena o qué iban a respetar? Mucha gente les hicieron cerrar los negocios y los comercios. Tuvimos cientos de miles de muertos igual, o sea que no sirvió para nada. Cuando llegaron las vacunas, se afanaron las vacunas y empezaron a vacunar a un grupo de gente especial, como si nosotros tuviéramos una especie de reyes o algo, y se afanaban las vacunas a la gente que necesitaba. Esas vacunas se las afanaban los gobiernos de turno, los dirigentes de turno y muchos otros, algunos usted los conoce, también que apoyaban ese tipo de cuestiones que fueron vacunados vivos. Bueno, y ahí tenemos la consecuencia de lo que fue la pandemia en Argentina, una economía devastada y destrozada. Hoy en día ni siquiera tenemos goma para los coches, vivimos recalchutando basura, gente en la pobreza, usted no puede importar, no, directamente un iPhone, que me importa un carajo, usted no puede importar un remedio, usted no puede importar un libro que necesite, usted no puede importar un insumo para trabajar, tenemos la vaca muerta y demás que son para algunos consultores y por ahí politólogos que vayan a vaca muerta y pasen por Neuquén porque la vaca muerta no funciona porque usted no tiene gasoducto para transportar, no tenemos gasoil en Argentina, no tenemos petróleo, no tenemos nafta, no tenemos nada, pero somos un país rico, eso es un mito también que lo traslado para que se vea en el mundo. Los argentinos, señores, no somos un país rico, ni mucho menos, ni estamos salvados, porque no podemos explotar nada de lo que tenemos, porque no tenemos la tecnología, no lo importamos porque no se puede importar, entonces lo que debería funcionar como en cualquier parte del mundo, no tenemos las condiciones para que vengan a invertir a Argentina, venga alguien con el dinero, genere esa mano de obra para que la gente trabaje y explotar los recursos. Por eso le digo, estamos llenos de gas y de petróleo en teoría, pero no tenemos un gasoducto, estamos importando gas, estamos importando petróleo, vivimos en una línea de pobreza enorme, vivimos con 14, 15 tipos de dólares donde no se pueden acceder. Y bueno, el resultado de todo esto, y bueno, el resultado de la pandemia fue 140.000 y pico, y bueno, cada vez siguen subiendo más las cifras de muertos, que fue un desastre mal manejada. Pero si una cuestión nos salvó y nos sirvió, ¿por qué la Argentina, la pregunta es, pues no va a pensar que tira todo lo malo, ¿por qué la Argentina no terminó como Europa y demás? Por nuestro sistema de salud y nuestro sistema de educación, que no es gratis porque lo pagamos todos. Hay algunos defensores de estos sistemas de salud y de educación gratuita que venden que es gratuita, pero no es gratuita porque se paga, lo pagamos con impuestos, porque viene más de uno y dice, ay, pero en Estados Unidos no tenemos tal cuestión y no tenemos nada, sí, pero te cobran de impuesto el 6%. Acá en Carolina a usted le cobran impuestos de más del 21, más los ingresos brutos le cobran como 30% de impuestos. Y por eso 30% de impuestos no le das nada. No obstante, nuestra salud pública, que fue creada a través de un eugenicista, de un positivista, como fue el doctor Ramón Carrillo, allá hace como 50, 70 años, no 50 no, ya son como 70 años hacia atrás hoy en día, creó nuestro sistema de salud pública. Nuestro sistema de salud pública atestado, devaluado, colapsado, es lo que nos permitió zafar de la pandemia del coronavirus. Eso es un poco lo que nos pasó. Una cuarentena mal manejada, arbitraria, carcelaria, defendida por algunas personas del ámbito de la salud, del derecho. Yo, como digo siempre, tenemos los Pedro Cam de la economía, los Pedro Cam del derecho y los Pedro Cam de la salud. Y así nos ha ido como nos ha ido. Es lamentable y bueno, tenemos una de las gran cantidades mayores de muertos de Latinoamérica y del tema del mundo. Tenemos récord de inflación, tenemos todos los récords malos hoy en día. Doctor, una pregunta muy breve para hacerle otra. ¿Por cuál dosis van allá en Argentina?
Y hoy en día acá en Argentina la mayoría de la población, una gran mayoría tiene la primera, después muchos la segunda, y hoy en día el privilegiado tiene la tercera y la cuarta. Se empezaría en teoría a aplicar en breve la quinta dosis, pero la mayoría de la población, Carolina, según datos oficiales, tenemos la primera y la segunda dosis. Yo tengo 3 dosis, cuarta dosis no tengo, por ejemplo. Pero, doctor, ¿qué criterio merece a usted, no como jurista, sino como un ser humano, que ya vayan por o sea, los que ya se han vacunado por la cuarta dosis vayan por una quinta? ¿Habrá sexta, séptima? ¿Por cuántas dosis tiene que pasar el Y bueno, lo organismo que pasa es para que ver si se controla eso? eso es un tema también, porque acá nosotros vivimos en Argentina, somos un país de científicos. En realidad los científicos que tenemos es como el dibujo de los Simpsons que se llama Salve el cerebro de Lisa, donde van a dirigir la ciudad el director del colegio, el director del hospital, el que vende las historietas y Lisa y estrellan la ciudad. Bueno, es un poco lo mismo. Esos son nuestros científicos y esos son nuestros comités que dirigen esas cuestiones. Y están haciendo una cuestión de pruebas y estamos haciendo una especie de cuestión de laboratorio, porque es el único caso en el mundo y de verdad que haya tantas vacunas que haya que darse, porque usted fíjese que ante cualquier enfermedad o cualquier vacuna que realmente esté para ser probada, uno se da 1, 2 dosis, acá seguimos y vamos a tener 500 dosis. Ya parte de la población, parte que hay muchos movimientos de muchos terraplanistas, muchos antivacunas, que eso también hay que decirlo, y estoy hablando como un ciudadano común instruido. Yo soy abogado y hago otras cosas, pero después por momentos soy una persona. Si nosotros no tuviéramos las vacunas, volveríamos, Carolina, a la Edad Media. Eso no hay discusión de ningún tipo. Pero con esta situación de que tanta dosis, tanta vacuna, y da la impresión de como que están probando en uno, después hay algunas vacunas, tenemos casos raros que hasta los rusos mandaron porque este tipo que tenemos de presidente de la nación se dio las 2 Sputnik y se enfermó, o no se dio el Sputnik, o nos mintió, o pasó algo raro. Fíjese que cuando pasó esa situación, los mismos rusos de ese instituto Gamaleya, ese instituto prestigioso de primer nivel mundial, mandaron a investigar qué había pasado. Entonces hay una cuestión rara. Si usted me pregunta a mí como ciudadano, habría que consultar un experto en vacunas, pero mi opinión es que con esto de la vacuna sí, no me cierra para nada tanta cantidad de dosis. Acá hay un negocio atrás o hay alguna cuestión. Usted tenga en cuenta que cuando la salud se privatiza, interviene el laboratorio en todas partes del mundo, para no quedar con el tema de la Argentina, ya vamos mal, porque se transforma la salud en un negocio. Muy interesante, doctor, y bueno, eso da largas a hablar en otro programa, ¿no? En cuanto a la vacunación, también en cuanto a los antivacunas. Doctor, brevemente, para hacer una pausa, hablemos un poquito acerca de su criterio jurídico, acerca de qué ocurrió en época de pandemia respecto al acceso de la educación gratuita. ¿Cómo usted considera que en nuestros países muchos de ellos pobres, la mayoría, por no decir todos, cómo se manejó el acceso gratuito a la educación, teniendo en consideración que muchas familias tenían más de un hijo y no contaban primero con internet, mucho menos con dispositivos electrónicos? Muchos de nuestros países no consideran el internet como algo básico, como el agua, como la luz, como el teléfono, y en época de pandemia era necesario tener internet para conectarse, para estudiar. Entonces, ¿qué criterio tiene usted con Me respecto a está eso? haciendo una pregunta obvia. Hoy vivimos en un mundo globalizado y un mundo de costumbre internacional. Hoy el mundo cambió. Rusia y China, para que lo vea su audiencia, lo vea todo el mundo, son capitalistas. Cambió el mundo. Ya no corren más las utopías, las ideas, todas esas cosas extrañas que nos quieren enseñar. El mundo es capitalista y el mundo es un mundo de costumbre internacional. Las costumbres forman, son creadoras, formulan los nuevos derechos. En ese ámbito, lo que sucedió con el tema de la pandemia en Argentina fue que militaron el cierre de los colegios y militaron el cierre de la educación porque gobiernos populistas, como tenemos en Argentina, como tiene Latinoamérica, como tiene hoy en día en México, como tiene en Chile, como ha tenido en Ecuador con el compañero Correa y otros países del mundo, necesitan gente ignorante que la puedan manejar. Usted ha visto un ejemplo en lo que está pasando con las universidades. Las universidades hoy en día públicas en la Argentina son centros de adoctrinamiento.
Fíjese que nuestros ministros de Economía, como Martín Guzmán y compañía, los máster en Economía del mundo, salieron de la Universidad Pública Nacional, no los mandaron de Francia o de Europa o de la Europa de la Resurrección o del amigo de Rusia. Salieron de universidades nacionales. Se milita eso, son centros de adoctrinamiento para formar a la gente en mayor pobreza, en mayor deficiencia, en hacer un país cada vez más pobre, porque eso es lo que hace los gobiernos populistas, obviamente repartiendo sumas de dinero a conveniencia, grandes defraudaciones, la corrupción que abunda por todos lados, y corrupción no es solamente el de arriba, corrupción no es solamente de Alberto Fernández o la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La corrupción viene mucho más abajo, estructuras, directores, autoridades de todo tipo, de todas entidades descentralizadas también están en el tema. Y lo que han hecho en Argentina fue limitar el tema de la educación. La gente, como le decía, no podía respetar la cuarentena, pero no tenían ni agua ni techo. Carolina, ¿usted piensa que iban a tener internet? Y después lo quisieron salvar, como están haciendo ahora, porque quieren mandar por poco a los pibes a los colegios hasta los sábados y domingos. O sea, por un lado cortaron la educación y después van a darle a todo trapo. Entonces el pibe que vaya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, madrugada, y eso no funciona para nada. El daño que han hecho con el tema de la educación y todo lo van a ver las generaciones futuras. Y las generaciones futuras que ya no dan a capacitarse, entonces no van a saber si mañana van a poder votar un ALCA, un gobierno, alguien que les miente, porque no van a estar capacitados. Es un plan maestro que se origina como el coronavirus fue un plan para eliminar parte de la población mundial. Eso está totalmente probado. Y bueno, se ha militado el cierre de colegios y se ha debilitado el tema de la educación, creando estos centros de adoctrinamiento y esta militancia, este populismo al respecto de la educación. No se olvide que en Latinoamérica, cuanto más pobres seamos y más incultos, más beneficiamos a estos líderes populistas. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer, por fines pedagógicos, vamos a hacer un receso y Bueno, luego continuamos, doctor. vámonos. Gracias. Encantado.